La señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues me da mucha alegría estar ya aquí en Aguascalientes. Después de que hace casi un mes me dijeron que me venía para acá, ya estar aquí es una alegría, efectivamente. Y retomamos estas meditaciones con motivo del año de San José. Simplemente para recordar el contexto, el Papa ha querido convocar este año por varios motivos. En primer lugar, recordarán el Papa en la carta Patris Corde, con corazón de padre, nos recuerda que se cumplen 150 años, se han cumplido el 8 de diciembre pasado, 150 años de que San José fue nombrado patrono de la Iglesia Universal, y con motivo de este aniversario el Papa pues ha querido dedicar este año a San José, pero a eso se suma también la función que ha tenido San José en la historia de la salvación. San José fue encargado de cuidar, de proteger a Jesús y a María, de manera que podremos decir su tarea también en la historia de la salvación es cuidar de la iglesia. Y estamos atravesando un año especialmente difícil, bueno, ya más de un año, ¿verdad?, de pandemia, y pienso que el Papa como que ha querido también poner en primer plano la figura de San José, porque estamos en un momento en que necesitamos que nos cuiden, que nos ayuden, alguien que esté como mirando hacia adelante lo que va a pasar para cuidar a la iglesia, para cuidar de cada uno de nosotros. Y lógicamente, pues teniendo esto ya en mente, el Papa ha querido proponernos la figura de San José como modelo de nuestro trato con Dios. José, sabemos, es modelo de la vida interior, modelo del trato con Jesús, con María, y es por esto que muchos santos han acudido al Santo Patriarca pensando lo que es una realidad, que San José es un gigante de la santidad, y le han pedido toda clase de favores, y San José, a quien le pide con cariño, pues no deja de asistirle. Hay una pequeña historia, si ustedes quieren, un poco infantil, pero que alguna vez escuché y me pareció divertida y sensata, que una persona que era muy devota de San José, resulta que se muere, y cuando le hacen el juicio, le dan pues que se vaya al purgatorio, le dan como sentencia antes de pasar al cielo, que se vaya al purgatorio unos añitos, ¿no? Y entonces él dice, oye, a ver, espérate, o sea, yo era devoto de San José toda mi vida, todos los días le rezaba, tal, ¿cómo que me voy al purgatorio? O sea, San José, me estás fallando. Entonces dice, quiero hablar con San José, ¿no? Y entonces, pues mandan ahí otra vez a San José, y San José, fíjate que está un tipo ahí que dice que es devoto tuyo, entonces acude San José y dice, oye, ¿qué pasó, fulanito? Sí, claro que eres mi devoto, te tengo mucho cariño. Oye, San José, me está pasando esto, me quieren mandar al purgatorio, y se pasan, o sea, San José, ¿de qué sirve rezarte, no? O sea, entonces San José dice, oye, no, pues sí es cierto. Entonces manda a llamar a San Pedro, ¿no? O sea, porque pues en el cielo pues hay clases, ¿no? Entonces San Pedro será San Pedro, pero San José pues es San José. Y entonces va San Pedro a la oficina de San José y dice, a ver, Pedrito, me estoy enterando de que acaba de pasar este suceso. ¿Qué van a decir mis devotos? Me estás desprestigiando. A ver,
te pido que hagas una revisión de este caso porque esta persona verdaderamente era un devoto mío. O sea, la gente va a decir que ya no sirve mi intercesión. A ver, revisa. Entonces Pedro empieza a sudar, ¿no? Porque a San José, pues hay que cuadrarse. Entonces revisa todos los datos, los archivos y dice, después de un rato vuelve con San José y le dice, mira, José, híjole, ya hicimos todas las reducciones, todas las ofertas que hay, ¿no? De temporada. Y se va a ir 7 días al purgatorio. Y San José dice, oye, nada, a ver, Pedrito, no me estás entendiendo. O sea, un devoto mío no se puede ir al purgatorio. Hazle como quieras. Oye, José, pero ve todo lo que hizo este señor. O sea, no, es verdad que era tu... Mira, Pedro, a ver, si no me haces caso, me voy del cielo y me llevo a mi familia. Tú ves. Entonces ya, con ese argumento, bueno, pues ese es San José. Ese es el calibre, vamos a decir, la talla. Nadie ha tratado a San José, a Jesús, perdón, y a María como San José. Es un gigante. Dice San Bernardino que la gracia que una persona recibe es proporcional a la misión que Dios le encomienda. Y podemos pensar, ¿no? En el Antiguo Testamento hubo santos de primera magnitud, sin duda, Abraham, Moisés, David, etcétera, pero a ninguno de ellos Dios le quiso confiar a Jesús. No, Jesús, Abraham, híjole, eres a todo dar, pero no. Jesús solo se lo voy a confiar a José. Oye, Moisés, no, pues eres un tipazo, o sea, pero mi hijo, la Virgen, solo a San José. Ahora, pues esa es la talla, digamos, de San José. Ahora, es impresionante, y a lo mejor lo han considerado en este año, como siendo San José un verdadero gigante, no tiene en todo el Evangelio una sola palabra recogida. De hecho, hay un libro por ahí que se llama Los silencios de San José, que justo enfatiza este aspecto, ¿no? San José fue discreto, no decía nada. O sea, simplemente era un hombre que hacía las cosas, pero no sabemos nada de lo que dijo. Y sin embargo, y este libro recuerda esta realidad, no lo vemos nunca, a pesar de que no hable o no tenga un discurso, no lo vemos como un hombre apocado, reservado, porque lo vemos también, también la prontitud con la que actúa, la energía con la que, por ejemplo, se despierta por la noche y le dice a la Virgen, oye, nos tenemos que ir ahorita a Egipto, pero ahorita ya, espérate, no, a ver, ahorita ya. Ay, José, esas enchiladas que cenaste ya no te las vuelvo a dar, ¿no? Porque se ve que te dan pesadillas. No, nos vamos ahorita mismo. Es decir, podemos concluir por eso, o sea, viendo la energía con la que José se decidía hacer las cosas, que su aparente silencio, su silencio, mejor dicho, no era timidez, no era apocamiento, sino que ese silencio es oración. Y me gustaría hablar de este aspecto, digo, entre muchos que se podrían destacar de la figura del Santo Patriarca. A lo mejor no habla mucho, pero reza, reflexiona y actúa. Y así aparece desde el primer momento. La primera noticia que tenemos de San José en el Evangelio es que estaba rezando. Imaginemos por un momento la situación en la que se encuentra, que su esposa María está embarazada. Él sabe perfectamente que no era el padre de aquel niño, a pesar de que era su esposa. ¿Qué podría haber pensado José? ¿Cuántas cosas podrían haber pasado por su cabeza? Y habrán pasado seguramente. Era evidente para él que algo extraño estaba sucediendo. Lo obvio es que la Virgen era culpable de adulterio, era lo obvio, y lo que correspondía en esa situación era lapidarla o por lo menos repudiarla. Pero dice el Evangelio, dice San Mateo, que José era un hombre justo. Si no lo hizo, quiere decir que entendía que María era inocente. O sea, por otra parte, dice otro libro muy bonito que se llama José, esposo de María, dice que María pues, no estaba actuando como quien es culpable, ¿no? O sea, a veces te habrá pasado alguna vez, ¿no? Que metemos un poquito la pata y
y como que tienes miedo, o sea, como que uno va, como se dice vulgarmente, con la cola entre las patas, perdón por la expresión, pero así va uno, ¿no? Cuando mete la pata. Pero María estaba tranquila, claro, la Virgen no podía simplemente ir a explicarle a José lo sucedido, o sea, porque era algo increíble, ¿no? O sea, imagínate un diálogo hipotético entre María y José. Oye, José, ¿ya viste que estoy embarazada? Sí, ya me di cuenta. Pero no te preocupes, fue el Espíritu Santo. O sea, es algo tan increíble que la Virgen se daba cuenta que eso lo tenía que arreglar Dios, que el único que le podía explicar a José realmente lo que había sucedido era Dios, porque era algo inconcebible humanamente. Entonces la Virgen está rezando, o sea, fue un momento culminante de la historia de la humanidad, o sea, la Virgen, la criatura más santa, y el que le sigue en jerarquía, San José, rezaban como no habían rezado, con una intensidad impresionante. Fue un momento clave de la historia de la salvación. Y San José dice, bueno, pues algo raro está sucediendo. Se daba cuenta de que María era inocente, la conocía, tampoco te decía, la ve actuando como quien lleva una culpa encima, y no le decía nada. Entonces, ok, al ver la actitud de María, José concluye, ella es inocente. No sé explicarlo, pero ella tiene que ser inocente. Entonces, ¿qué hago? No la puedo repudiar, no la puedo lapidar, no la puedo... Pero tampoco puedo reconocer como mío a un hijo que no es mío. Y eso no sería justo tampoco, dice el Evangelio. No sería justo lapidarla, pero tampoco sería justo que yo reconozca como mío a ese hijo. Entonces tenía dos opciones, dice en ese libro de Federico Suárez, dice, San José tenía dos opciones. Claro, esto, cuando rezas te das cuenta de esto, ¿no? Si no rezas, lo que haces es lapidarla. Si no te tienes a pensar, reflexionar, pedirle al Señor, a ti Señor, luz para discernir, lo que hubiera sucedido es lapidar. Ahí vemos la oración de San José, o sea, se detiene, piensa, reflexiona en la presencia de Dios y llega a la conclusión, María es inocente, no la puedo lapidar. Entonces tengo dos opciones. La primera es darle el divorcio porque no puedo aceptar ese hijo. Pero entonces, ¿qué habría pasado? Imagínate en un pueblo como Nazaret. O sea, Nazaret, según las excavaciones arqueológicas, era un pueblo de cerca de 200 habitantes. O sea, yo no conozco aquí ningún pueblo alrededor, pero pues... En fin, piensa en el pueblo más rascuache que hay aquí en los alrededores. Es una metrópoli. Si aparece en el mapa, es una metrópoli, ¿no? Dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. ¿Qué hubiera pasado en un pueblo de esas dimensiones si cuando María está embarazada, José le da el divorcio? Todo el mundo hubiera dicho, ay, es que María hizo algo raro. Por eso José le dio el divorcio. De manera que José dice, si hago eso, María va a ser siempre una mujer que está marcada por haber cometido una falta, y no es así. La otra opción que tengo es retirarme secretamente, que es lo que estaba considerando, y en ese caso, ¿qué es lo que hubiera sucedido en ese pueblo pequeño de Nazaret? En cuanto se embarazó, José se fue, cobarde, la abandonó, es el papá, y le sacó a los trancazos. Este mismo autor, Federico Suárez, dice lo siguiente a propósito de este tema. Lo que aquí enseña San José es que ante el problema, ante el conflicto, ante la contrariedad, la primera actitud propia de un hombre es la oración, es la reflexión. A base de impulsos, de corazonadas, de reacciones instintivas y precipitadas, jamás se llega a soluciones justas, porque lo único que se logra es enredar todavía más la madeja, añadiéndole nuevas dificultades al conflicto. Es verdad, ante las dificultades, no sé, ahora que estamos en pandemia, qué fácil es, no sé, perder los estribos, dejarse llevar por la ansiedad, decir una palabra de más. Oye, a ver, espérate. La actitud del hombre no es dejarse llevar. Lo más humano es rezar. Eso es lo más humano que hay.
Por eso José es un modelo para nosotros, porque nos enseña cómo vive un verdadero humano. Conocerán, porque es muy famosa esta pequeña historia, cuentan, yo la he escuchado así, pero hay distintas versiones, de un soldado francés que pertenecía a la élite del ejército francés, que era durante las colonias la legión extranjera. Los mejores soldados, los mejor entrenados, se enrolaban en la legión extranjera porque cuidaban las colonias y eran territorios muy difíciles de controlar. Y resulta que un soldado francés de la legión extranjera, en una revuelta en un país musulmán colonizado, cae presa de un jeque musulmán y este lo pone a su servicio como esclavo. Y lo trataba, bueno, pues como un animal verdaderamente. A ver, tú, perro cristiano, ven y sírveme, ¿no? Y así lo maltrataba una vez y otra. Y al cabo de muchos meses de estar en esa situación, aquel francés, hijo de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, yo no lo sabré pronunciar como otras gentes que sí son francófonas, pero se indigna ante ese maltrato y se revela ante aquel amo, digamos, y le dice, oye, yo no soy un animal, yo soy un hombre, tengo una dignidad. Y el jeque árabe le contesta, ¿tú, un hombre? Llevas 10 meses en esta casa y nunca te he visto rezar. A los únicos que no he visto rezar en este tiempo es a los caballos, a los perros que hay en esta casa. Si tú fueras un hombre rezarías, porque sabrías que Dios es tu Padre. Es verdad, la oración es el privilegio de un hombre que sabe que Dios es su Padre y por lo tanto que puede hablar con Él para contarle las cosas. Y eso es lo que vemos en San José. Qué fuerte era la oración de San José. Imagínate la fuerza de ese momento, dejar a la mujer que tanto amaba, sabiendo que ella era inocente, que él era inocente, pero vemos que la amaban, que está dispuesto a retirarse con tal de que ella no caiga en infamia. Qué importante es la oración, qué importante es. No hubiera llegado a esta conclusión sin rezar. ¿Cómo recuerda este momento de la vida de José a Getsemaní, cuando Jesús reza en el huerto de los olivos porque siente que tiene que contarle a su padre lo que trae en su corazón y quiere pedirle a él la fuerza para llevar a cabo aquello? Y es que esa es la actitud de los hombres ante los problemas, es rezar. Y así lo vemos en José constantemente. En cada situación vemos a José rezando. Su silencio no es apocamiento, su silencio es oración. Su silencio no es introversión. ¿Cómo me siento yo ante esto? A ver, no, Señor, ¿qué quieres que haga ante esta situación? Es que me pasa esto y me siento así. A ver, sí. Pero Señor, ¿tú qué quieres que haga yo? Su silencio es oración. Platicar con Dios las decisiones que había de tomar a lo largo de su vida. Fíjate, muchas personas le preguntan a uno como sacerdote, Padre, ¿cómo le hago para acercarme más a Dios, para crecer en vida interior? No sé si recuerdan una de las obras de este buen hombre de Bélgica, Jacques Philippe. Se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas, por ejemplo, que van a misa con frecuencia, que se confiesan, pero que curiosamente no progresan en la vida espiritual? O sea, sí van a misa y tal, pero como que en otros aspectos de su vida espiritual no crecen, no profundizan. Y él dice, bueno, es una hipótesis bastante razonable, dice, lo más probable es que no son almas de oración. Es decir, van a misa, pero en realidad no rezan. Me parece bastante lógico porque, vamos a ver, no sé si alguna vez les han hecho pensar esto. Hay filósofos que explican lo importante que es la reflexión
para asimilar las cosas. Vamos a ver, así como existe un proceso físico mediante el cual lo que yo desayuné esta mañana, ya no me acuerdo qué era, los huevitos rancheros o lo que haya sido, esos huevitos rancheros en este momento ya no son huevos rancheros, sino que ya hubo un proceso al estilo Liverpool y ya son parte de mi vida. Ese proceso digestivo, como funcione, hace que los nutrientes que había en esa comida, en ese alimento, se asimilan, ya son algo mío, ya no son huevitos rancheros, ya son Felipe Quesada. Y eso se da mediante un proceso que y asimilas los nutrientes. No sé, justo eso es lo que significa la palabra asimilar, es hacer semejante a mí. Bueno, pues los filósofos dicen que hay un proceso parecido en la inteligencia. Todos los días leemos, nos enteramos de muchas cosas, de muchas ideas, pero la mayor parte de ellas se nos olvidan. Hay un fenómeno también que se llama la curva del olvido. La mayor parte de las cosas, como no son verdaderamente importantes para la supervivencia, pues se nos van olvidando, ¿no? Pero dicen los filósofos que hay algo que ayuda a que las cosas no se nos olviden, que es la reflexión. Dicen que la reflexión es, por hacer una comparación, es como una idea es una piececita de un rompecabezas, que si tú la ves en el conjunto de 2000 piezas, pues no significa nada. Pero cuando ya tienes una serie de piezas puestas, a lo mejor esa misma pieza la ves y dices, mira, esta pieza va aquí, porque la relacionas con otras piezas que ya están colocadas. Dicen ellos que la reflexión es esto mismo, es decir, pasan 1000 ideas por mi cabeza, pero cuando yo tomo una, la pienso, digo, a ver, esto sí me convence, esto es interesante para mí y tal. Es como si en el mapa mental que tengo en la cabeza, yo esa idea la colocara en relación con otras ideas que ya están en mi mapa conceptual, de manera que la asimilo. Por eso, volvemos al tema de la oración. Por eso cuando una persona no reza, no reflexiona, puede rezar 1000 Padres Nuestros, pero no se detiene a platicar con Dios, no asimila las cosas, y puede estar en una misa y uno, no sé, el Viernes Santo pasado, estar ahí en la conmemoración de la Pasión del Señor y llorar y no sé qué, y después no pasó nada, porque no asimiló lo que está, fue puro sentimiento, que el sentimiento es una maravilla, lo que tú quieras, pues, pero no asimiló, porque no reflexionó, no pensó, se emocionó, pero aquello no se incorporó. Y por eso puede ocurrir que una persona vaya muchas veces a misa y no mejore y no progrese, porque no incorpora, no hace suyo, no asimila lo que está viviendo en la misa. Y por eso vemos, en cambio, los grandes santos, personas de oración. O sea, no hay ninguna duda. Es decir, los santos han hablado una y otra vez de que la clave, o una de las claves indudablemente del progreso espiritual, es la oración, ¿no? Vamos, San José María lo decía, ¿no? Santos sin oración, podemos imaginar una conversación de WhatsApp. ¿Santos sin oración? Respuesta de San José María, ja, ja. O sea, emoji de risa así, ja, ja. Santos sin oración, no me digas, o sea, qué tontería. Está bien para divertirse esa idea. San Alfonso María de Ligorio decía, yo no conozco gente fuerte y gente débil, lo que sí conozco es gente que reza y gente que no reza. Eso sí lo conozco. ¿De dónde sacaba San José la fuerza para enfrentar esos momentos? Que no fue solo esto, ¿no? A veces hay muchos momentos en la vida de San José que se enfrenta con dificultades. A veces pensamos muy románticamente en el portal de Belén, pero pues aquello no era nada romántico. A los pocos meses que la persona más poderosa de un país te esté buscando para matarte, pues eso es una dificultad objetiva. Luego,
irte precisamente a Egipto. Egipto para la cultura judía es el lugar del destierro, es el lugar de donde fueron esclavos. Es un sitio al que un judío no querría ir nunca. Precisamente, bueno, me imagino que por eso les dice, vete a Egipto, porque Herodes en Egipto no lo iba a buscar. Porque un judío no iba a Egipto. O sea, no va a Egipto. Bueno, iban por la lana, pero no es cierto. Perdón, no es cierto, perdón. Pero bueno, pero no iban nunca a Egipto. Es decir, ¿de dónde sacaba José la fuerza? Bueno, pues de la oración. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona hace oración? Pues que aprende a leer su vida con otra, digamos, con otra perspectiva. A mí me gusta decir así, resumiendo, es que nosotros tenemos Street View, pero Dios tiene visión satelital. O sea, es la misma realidad que está reflejada, pero Dios la lee con otros criterios. Y me gusta contar a este propósito una pequeña historia que también está recogida en un artículo de otro filósofo que se llama Robert Spemann, filósofo católico alemán del siglo XX, muy conocido. Y él cuenta, tiene un articulito que se llama El sentido del dolor, y allí cuenta una historia pues muy interesante. Cuenta que estuvo en cierta ocasión en el santuario de la Virgen de Lourdes, y como saben, bueno, los que hayan estado ahí en el santuario de Lourdes, mucha gente se ha curado de distintas enfermedades. La Virgen dejó ahí un manantial y muchas personas que beben de esa agua o que se bañan en albercas que hay, agua que brota de ese manantial, se han curado ahí. Y un día cuenta que estaba ahí rezando y le tocó ser testigo de un milagro. Un joven que entró a una de esas piscinas, lo metieron no en silla de ruedas, en camilla, porque no podía ni siquiera sentarse, ¿no? Y ahí hay unas rampas para introducir a la gente. Entonces lo metieron en su camilla y de pronto sintió algo y se puso de pie y salió de la alberca caminando. Y él, como buen filósofo, observaba lo que estaba sucediendo y dijo, caray, lo que más me impresionó de este evento no fue el ver que este señor empezó a caminar, sino la reacción de todos los enfermos que estaban alrededor. Se pusieron felices, estaban contentísimos al ver que uno de ellos había sido curado. Y no sé si han estado en Lourdes, pero la gente que va a Lourdes suele quedarse ahí todo el día hasta la noche, porque en la noche hay una procesión todos los días. Y dice que yo me estuve fijando en esos enfermos que fueron testigos del milagro, y a mucha gente le estaban contando, no sabes lo que vimos hoy, qué maravilla tal. Y dice Spemann, ¿cómo es posible que un enfermo que no ha sido curado esté contento de que Dios haya curado a otra persona? Lo lógico, lo razonable sería que pensar, oye, ¿por qué él sí y yo no? Esa sería la reacción natural, sensata ante esta situación. Entonces él, preguntándose esto, dice, llega a una conclusión. Dice, lo más probable es que estos enfermos entendieron que Dios los podía curar, pero no quería curarlos. Pero eso es suficiente para darle sentido. O sea, Dios sí me puede curar, pero si no me quiere curar es porque necesita que yo sufra un ratito. Y si Dios necesita esto de mí, pues por mí está bien. Es decir, eso es una manera de interpretar la realidad que no es normal, que no es natural. Eso es lo que pasa cuando una persona empieza a rezar, que empieza a interpretar su vida, pero con unos criterios que no son de este mundo. Por eso, bueno, pues vamos a terminar ya prácticamente es la hora. A ver, Señor, contemplando entre otros pasajes que podríamos considerar de la vida de San José, Señor, que me tome en serio la oración. Es decir, la oración es clave. O sea, ¿quieres de verdad acercarte a Dios? Reza, dedícale un tiempo
todos los días a platicar con el Señor, todos los días, todos los días. Que sin eso puedes intentar muchas cosas, lo más probable es que no vas a progresar. Eso es lo más probable. Decía también San José María, ¿no? Si no hacéis de la gente almas de oración, estáis perdiendo el tiempo. Pues muy bien, vamos a terminar ya pidiéndole a San José. Más qué maravilla, ¿no? Que él pudiera hacer oración simplemente abriendo los ojos, mirando a la Virgen, mirando a Jesús. Yo no sé, yo cómo te imaginas a San José. Yo me imagino, que de vez en cuando él estaría espiando a Jesús, viendo qué hacía, viendo cómo rezaba, aprendiendo de él. Por eso no hay nadie que haya sido tan santo, que él miraba, rezaba, aprendía. Pues San José, se lo pedimos también a la Virgen, ¿no? Yo me imagino que la Santísima Virgen estará feliz en este año San José, como diciendo, por fin le están dando a mi esposo el lugar que se merece, ya era hora. No se habían dado cuenta que es un gigante, y sí lo es, sí que lo es. Yo me imagino que también en este año, ¿no? Si tratamos con más cariño a San José, si aprendemos de él estas lecciones que nos da, la Virgen estará feliz, contentísima de que tratemos a San José con cariño. Pues vamos a pedirle al Santo Patriarca, que es maestro de oración, que nos enseñe de verdad a hacer de la oración una parte de nuestro caminar con Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.